Comenzando en el versículo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 3 de esta epístola, el apóstol Pablo nos demuestra que toda la raza humana, tanto judíos como gentiles, están desprovistos de la justicia de Dios y que todos desesperadamente necesitan de ella. Estos versículos son un paréntesis que nos muestran la condición moral y espiritual de toda la raza humana, lejos de Dios y perdidos, merecedores de la ira divina. En esta oportunidad, el doctor Julio Jiménez, a través de la palabra de Dios, nos enseñará la manera como nuestro Dios ha venido tratando con el mundo gentil y pagano, o sea, todos aquellos que no somos judíos, tú y yo. Aquí les dejo con Julio. ¿Y cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos alegres de un día más de vida, de este día que el Señor nos ha dado? ¿Cuántos estamos contentos de esa bendita salvación que hemos recibido en su Hijo? Estamos estudiando el libro, la epístola a la iglesia en Roma, la epístola que el apóstol Pablo envió a estos hermanos en Roma. Así que vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias y vamos a ir a Romanos capítulo 1, los versículos 18 al 31. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, disculpen, al 32. La palabra de Dios dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y la semana pasada vimos que en el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, tenemos una nueva relación con nuestro Dios. Somos hijos amados de Él, llamados a ser santos y recipientes de la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después de mostrarnos las intenciones y deseos que tenía a favor de estos hermanos en Roma, su deseo de visitarlos, su deseo de confirmarlos en la fe del Evangelio, su deseo de tener una mutua edificación
y su deseo de poder lograr fruto a través de la predicación del Evangelio en medio de ellos, vimos que el apóstol Pablo en los versículos 16 y 17 nos declaró el gran tema de esta epístola. Y en el versículo 17 el apóstol nos presentó una gran verdad, y esta gran verdad es que el Evangelio revela la justicia de Dios, y que la única manera de obtener, de apropiarnos de esa justicia, la justicia de Dios, es a través de la fe y no a través de las obras. Y aquí el apóstol está citando al profeta Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. La palabra de Dios dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí el apóstol Pablo contrasta el trato de Dios hacia la nación judía con el trato de Dios hacia el hombre actual en el marco del Evangelio. Y así como el judío justo de aquellos días vivía por fe puesta en las promesas de Dios a la vista del juicio venidero de sus enemigos, en este caso particular, los caldeos, así también en la actualidad el hombre justo, o sea, el cristiano, el creyente, vive por la fe puesta en la justicia revelada en el Evangelio, a la vista de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, porque tu palabra, Señor, es la fuente de transformación. Te damos gracias, Señor, por tu Evangelio, porque tu Evangelio, Señor, es verdad, porque en tu Evangelio, Señor, tu justicia, Señor, se revela, y porque en el Evangelio, Señor, podemos obtener esa justicia que tú demandas de nosotros, y porque en el Evangelio, Señor, hay poder para salvar. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La demanda de Dios, su justicia. La demanda de Dios, su justicia, es el título de este estudio. Y comenzando, hermanos, en el versículo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 3 de esta epístola, nuestro Dios, a través del apóstol Pablo, nos demuestra que todo el mundo, que toda la raza humana, tanto judíos y gentiles, están desprovistos, están despojados de su justicia, y que todos, la humanidad, desesperadamente, urgentemente necesita de la justicia de Dios, necesita de salvación, necesita de la verdad, necesitan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos son un paréntesis que nos muestra la condición moral y espiritual de toda la raza humana, lejos de Dios y perdidos, merecedores de la ira divina. Pero en los versículos que hemos dado lectura de este capítulo, nuestro Dios va a tratar primero con el mundo gentil, o sea, con todos aquellos que no somos judíos, o sea, nosotros, tú y yo, mi querido hermano y amigo. Y aquí, en este versículo 18, leemos que la ira de Dios, la ira santa y justa de nuestro Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, el Evangelio de Dios. Y esta, mi querido amigo, es una declaración solemne, porque el apóstol Pablo en este versículo nos está diciendo que todos los impíos, todos los injustos que viven en pecado y que se oponen a la verdad, que se oponen al Evangelio, están bajo la ira de Dios. Y es muy interesante ver, mi querido amigo, que la Biblia nos habla de dos revelaciones dadas desde el cielo. Una de ellas es la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, quien es la justicia de Dios y que se obtiene libremente a través de la fe.
y la otra es la ira y el juicio de Dios sobre todo aquel que rechaza la verdad, sobre todo aquel que rechaza el evangelio de Dios, el evangelio que es verdad y que tiene el poder de Dios para salvar. Esta ira se revela en la ley. Esta ira se revela en el juicio de Dios sobre Adán, sobre Sodoma y Gomorra, sobre la generación de Noé y en un sinnúmero de otros ejemplos más. Y por último, esta ira divina se revela en la cruz del Calvario, donde nuestro Dios no escatimó ni a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien llevó el pecado de toda la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. La palabra de Dios nos dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tristemente, la historia de la humanidad, mi querido amigo, se podría resumir de la siguiente manera: como el relato de la historia del hombre y su negación y su oposición a la verdad de Dios, a su evangelio, a lo espiritual, a lo eterno. El hombre no solo vive apartado de Dios, viviendo en pecado y en maldad, ofendiendo a Dios y a su prójimo, sino que también de una manera consciente y determinada, y con el objetivo de justificar su maldad, su estilo de vida, su pecado y desobediencia, el hombre ha venido atacando, el hombre ha venido distorsionando y obstruyendo la verdad de Dios. La Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios santo, 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 3 veces santo, y que en su presencia no puede morar el pecado. El pecado, mi amigo, es ajeno a la naturaleza misma de nuestro Dios. Por lo tanto, un Dios santo debe excluir de su presencia para siempre a los que viven en pecado y en maldad, a los que son sus enemigos y que se oponen y obstruyen su verdad. Y este es el juicio eterno de Dios para todo aquel que rechaza su verdad, para todo aquel que rechaza su santo evangelio. Y los versículos que siguen nos van a describir de una manera trágica, pero a la misma vez muy triste, la degradación moral y espiritual del hombre y de la mujer gentil, lejos de Dios. Y lo primero que podemos observar en los versículos 19 y 20 es la manera como es que nuestro Dios, en su infinito amor, soberanía y providencia, no dejó al hombre desprovisto de conocimiento acerca de él, sino que por el contrario, la Biblia continúa diciendo en el versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y lo que este versículo nos quiere decir, mi querido amigo, es que Dios se dio a conocer, que Dios se dio a revelar al hombre. El estado original del hombre, mis queridos hermanos y amigos, fue un estado bajo el conocimiento de Dios. El pecado y la oscuridad espiritual del hombre que ahora vemos y que prevalecen en la idolatría y en todas sus formas y degradaciones, fueron precedidos por el conocimiento de Dios y producidos por el rechazo y el apartarse de Dios, de la verdad de Dios, del evangelio de Dios. Hay algunas cosas de Dios que no pueden ser conocidas sino a través de la revelación escrita y completa de la Biblia, su palabra. Pero hay algunas cosas de Dios que sí se pueden conocer a través de la naturaleza. Dios es invisible, nos dice el versículo 20, pero su poder, deidad, majestad y gloria resplandecen y se hacen claramente conocidas. En otras palabras, mi amigo, son tan notorias que se entienden, que se ven sin ninguna dificultad en las cosas que observamos a nuestro alrededor, en su grandiosa, maravillosa y hermosa creación. La naturaleza misma nos habla elocuentemente de su creador. Desde el intricado diseño de la célula humana a la fuerza majestuosa de las montañas y el universo,
Todas las obras de Dios dan testimonio de su sabiduría, majestad y poder. Salmos 19, 1 al 4. Salmos 19, versículos 1 al 4, nos dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Se cuenta que Napoleón, viajando por el mar Mediterráneo en un buque de guerra, en una noche muy iluminada por las estrellas, pasó por un grupo de sus oficiales que se burlaban de la idea de un Dios. Al escucharlos, él se detuvo y levantando su mano hacia las estrellas les dijo: señores, lo primero que tienen que hacer ustedes es deshacerse de ellas. La naturaleza misma, mis hermanos, mi amigo, declara la existencia de nuestro Dios. La mente y el corazón del hombre, creados por Dios, han sido diseñados por Él para admirar, para percibir, para adquirir de la naturaleza y de una manera inteligente, reflexiva y natural, no solo el conocimiento de su Creador, de su Dios, sino también de su amor y de su provisión. Pienso que la posición más absurda que el hombre pueda sostener, pueda defender, es el ateísmo. El ateísmo es algo ilógico y sin sentido, ya que todo lo que existe, todo lo que nos rodea, visible e invisible, simple o extremadamente complejo, nos habla de un creador, nos habla de nuestro Dios. Y cuando el salmista nos dice en Salmos 14:1, Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Él nos está diciendo, dice el insensato, dice el hombre que está fuera de su mente, no hay Dios. Un hombre es insensato, un hombre está fuera de su mente cuando niega y rechaza la existencia de Dios. Y debido a que Dios se ha revelado, y debido a que Dios se ha dado a conocer al hombre de esta manera tan simple en su creación, no hay excusa que pueda librar al hombre de la ira de Dios. Mi querido amigo, el hombre no tiene excusa ante Dios por su pecado, por su idolatría y por su vida licenciosa. Mi querido amigo, Dios hace responsables a todas las personas que rechazan y se niegan a reconocer lo que Él ha mostrado de sí mismo en su creación. Mi querido amigo, estos versículos nos muestran la base histórica del pecado y la degradación del hombre. Esta degradación espiritual no se produjo por ignorancia, no se produjo por desconocimiento. Por el contrario, esta degradación espiritual fue una rebelión voluntaria del hombre en presencia del conocimiento claro y transparente de Dios. El conocimiento de Dios, mi amigo, tiene como principal propósito reconocerlo como tal, como nuestro Dios. Este conocimiento nos debe impulsar a acercarnos más a Él en humildad, anhelar vivir en comunión personal íntima con este gran Dios. Este conocimiento nos debe impulsar al reconocimiento de su grandeza, de su majestad, de su sabiduría, santidad y poder. Este conocimiento nos debe impulsar a la sumisión, a la entrega de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, exclusivamente a Él. Este conocimiento nos debe impulsar a su adoración, dando toda la honra y gloria a Él. Y por último, como un resultado lógico, como algo que se espera, este conocimiento nos debe impulsar a ser criaturas agradecidas a este gran Dios, quien no solo es el creador de la vida y de toda la creación, sino que también la sustenta y la cuida a través de su divina providencia, amor y gran poder. Pero en los versículos 21
al 23. Trágicamente, nos muestra que el hombre tomó el camino equivocado, que el hombre tomó el camino de la degradación espiritual. Nos dicen que a pesar de tener conocimiento de Dios, el hombre decidió no dar gloria al Creador, ni mucho menos darle gracias, sino que en su soberbia y en su altivez decidió adorar y dar gloria a lo creado, a Él mismo y a las criaturas. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y podemos ver aquí, mi querido hermano y amigo, que una manifestación de la soberbia y la altivez que habitan en el corazón del hombre es precisamente la ingratitud. El hombre, siguiendo el camino de Lucifer, de Satanás, contaminó su corazón con la soberbia y la altivez y se apartó de Dios, se apartó de sus caminos, de la luz, porque amaba más su pecado. Esta es la verdadera evolución del hombre. No es una evolución hacia arriba, hacia lo mejor como se nos enseña, sino una evolución hacia abajo, una involución, una degradación. El ascenso del hombre es una ilusión, es una mentira, su caída, su degradación, esa es la verdad. La única forma posible de restaurar al hombre que ha caído tan bajo a su estado y posición original, mi querido amigo, es el Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios, la justicia que Dios ha provisto para el hombre pecador. Y en el versículo 21, la Biblia continúa diciendo: sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y esta frase, mi querido amigo, significa que los pensamientos y razonamientos del hombre lo llevaron a actuar en soberbia, en altivez, perversamente, neciamente, a amarse a sí mismo y no a Dios. Y como resultado de esta manera de pensar, de esta manera de razonar, su necio corazón, que es la fuente de donde emanan estos pensamientos, dice la palabra de Dios, fue entenebrecido, desprovisto de luz. Un corazón incapaz de producir pensamientos que reflejen la humildad, que reflejen la prudencia, el juicio y el amor. Y el versículo 22 nos muestra el siguiente paso de la degradación del hombre. La Biblia continúa diciendo: profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Rechazando la luz y abandonando la revelación y el conocimiento de Dios, el hombre se convirtió en un filósofo y decidió descubrir las cosas que conciernen a lo moral y a lo espiritual a través de la imaginación de sus pensamientos, convirtiéndose de esta manera en un Dios, dando así inicio a la idolatría. Mi querido amigo, el primer ídolo del hombre fue el hombre mismo. El deseo natural del hombre al abandonar y rechazar la verdad de Dios es adorar a un Dios conforme a su corazón, un corazón desprovisto de la verdad y de la luz de nuestro Dios. Y el versículo 23 se nos da una breve historia de la idolatría. Primero se nos dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Recordemos en el versículo 22 que el primer ídolo del hombre fue el hombre mismo. Pero el hombre no se detuvo aquí, sino que tristemente empezó a adorar a las aves, animales cuadrúpedos como las vacas y los elefantes, y a reptiles, serpientes y cocodrilos. Aún, mi querido amigo, aún en su idolatría el hombre cada vez fue degradándose más y más.
El error más grande del hombre es buscar la sabiduría en sus propios pensamientos y conocimientos y traer a Dios hasta el nivel de su propia condición, en lugar de buscar humildemente a Dios en la revelación de sí mismo. Mi querido amigo, la sabiduría humana fuera de Dios solo nos lleva a la necedad, a lo irreal, a lo vacío. La sabiduría humana fuera de Dios solo nos lleva a la idolatría. Y en los versículos 24 al 32 podemos ver a dónde conduce este camino de idolatría. Cuando el hombre rechaza y abandona la verdad, cuando el hombre rechaza a Dios por seguir sus propios pensamientos, sus razonamientos, sus imaginaciones, y la perversidad de su mente y corazón se hunde más y más en los tipos más oscuros y más viles del pecado. Y en estos 9 versículos leemos 3 veces la frase: Dios los entregó. Dios los entregó. Pero ¿por qué se repite 3 veces esta frase? Dios los entregó. Y la respuesta es porque el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, haciendo alusión al hombre en su totalidad. Dios, mi querido amigo, entregó al hombre en su integridad a su propia vanidad. Dios los entregó, mi querido amigo, quiere decir que Dios retiró sus restricciones providenciales y dejó al hombre a la contaminación de su naturaleza. El corazón del hombre es la fuente de toda maldad. Los deseos que habitan allí son muchos y tienen la tendencia a la inmundicia de un tipo o de otro. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando Dios deja al hombre solo, no hay un nivel demasiado bajo para el hombre. Y el primer Dios los entregó, lo encontramos en los versículos 24 y 25. Y hace referencia al cuerpo del hombre. La Biblia nos dice: Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El segundo Dios los entregó se encuentra en los versículos 26 y 27, donde leemos: Dios los entregó a pasiones vergonzosas, haciendo referencia al alma. Y las cosas horribles que leemos aquí en estos versículos, el lesbianismo y el homosexualismo, son el resultado de esto. Estas atrocidades se practicaban abiertamente en el mundo griego y romano en los días del apóstol Pablo. La literatura antigua da abundante testimonio en este sentido. Pero lamentablemente vemos que estas prácticas viles y pecaminosas, hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, aún lo vemos en nuestros días. Siempre que la verdad de Dios es rechazada, siempre que la verdad de Dios es abandonada, mi querido amigo, la degradación espiritual sigue en todos sus sentidos. ¿Por qué? Porque solo la verdad de Dios tiene el poder para detener la maldad y el pecado. Y el tercer, Dios los entregó, lo encontramos en el versículo 28, donde leemos: Dios los entregó a una mente reprobada, haciendo referencia al Espíritu. Todas estas cosas que se mencionan, mi querido amigo y hermano, en estos versículos, son claramente el fruto de lo que el hombre ha cosechado al rechazar la verdad y apartarse del Creador. El hombre come el fruto de su propio extravío, agradable al gusto de su naturaleza corrompida, pero con la expectación de un juicio divino y eterno al final.
Las mismas pasiones que gobiernan y atormentan al hombre pecador son, por así decirlo, la marca y la señal de la ira de Dios, que ahora es revelada desde el cielo, pero que juzgará la impiedad e injusticia de los pecadores no arrepentidos después de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. La palabra de Dios nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de la muerte, mi querido amigo, hay un juicio con nuestro Dios. Y por último, los versículos 29 al 31 es una descripción de los pecados, los frutos de una naturaleza humana corrupta, pecados que eran los rasgos característicos del paganismo cuando esta epístola se escribió. Pero sin embargo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, y quisiera, hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias y podamos leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Aquí encontramos una lista muy similar a esta de Romanos capítulo 1. La palabra de Dios dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amados de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sin embargo, hay una diferencia muy importante. Como dijimos, la lista en Romanos describe la condición moral del mundo pagano en los tiempos del apóstol Pablo. Pero la lista en 2 de Timoteo, que acabamos de leer, describe la condición moral de los hombres de los últimos días, de las grandes masas de cristianos que de labios profesan el nombre de Dios, hombres y mujeres que tendrán la apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Estos hombres y mujeres harán una profesión vacía, solo de labios, pero su corazón estará muy lejos de Dios. Y en los últimos días de esta era, mis queridos amigos y hermanos, se volverá a las mismas condiciones morales y espirituales en las que el mundo pagano vivía en los días del apóstol Pablo. Yo creo que todos ustedes concuerdan conmigo cuando decimos que estamos viviendo ya en los últimos días. Y el versículo 32 de este capítulo, el último versículo de este primer capítulo de Romanos, nos dice que estos hombres saben que son dignos de muerte. Ellos saben que son dignos de muerte. Pero sin embargo, ellos continúan en el mal. Ellos continúan en sus malos caminos. Mi amigo que nos estás visitando, la ira de Dios se viene revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La única manera de escapar de esta ira divina es aceptando el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que es la verdad, que es la justicia de Dios y que tiene el poder para salvar tu alma. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, yo le imploro, yo le invito esta tarde, pase aquí delante, haga de este altar ese lugar donde usted pueda recordar por el resto de sus días el momento cuando usted abrió su corazón y dejó que la justicia de Dios en el Evangelio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, more en su vida, en su corazón.
su servidor, mi esposa Liana, mis hermanos líderes de la congregación, nosotros estamos más que contentos, más que felices de tomar la palabra de Dios y mostrarte el camino de salvación. Amén. Así concluimos esta parte de la serie dedicada al estudio de la epístola a los romanos. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.